Historia universal. Vamos a poner como título Revoluciones burguesas. No, ya voy a quitar el título de ingeniero. Vamos a usar el título de licenciado, ¿no? Vamos a ver entonces. Revoluciones burguesas. ¿Vale? Para empezar, recordemos que nuestro tema no empieza a partir de la edad moderna. ¿Vale? Sin embargo, previo a esto, trabajamos una idea de la Edad Media en donde decimos que predominó lo que es el feudalismo y que en el feudalismo había unas situaciones conocidas como feudos, que eran territorios, lugares rodeadas, ¿vale? Muchas veces por murallas que tenían un castillo. Y en ese castillo vivía un rey o un señor feudal en su defecto, ¿vale? Y este señor feudal tenía a su cargo ciertos siervos. Esos siervos, ¿vale? Toda su vida se la pasaban trabajando para el señor feudal, no podían aspirar a nada más. ¿Sí me doy a entender? Entonces, muchos de estos siervos pues se cansaron de vivir así y dijeron, no, ¿cómo es posible que yo trabajo muchísimo, me canso y este rey nomás no hace nada y vive como rey? Entonces, varios de estos siervos deciden salirse de los feudos y empezar a formar pequeñas comunidades. Estos siervos se empiezan a dedicar al comercio, ¿vale? Y poco a poco empiezan a ganar cierto poder adquisitivo, cierto dinero. Estos siervos que se salen de los feudos fundan la clase burguesa, la burguesía, que se caracterizó porque se encargaba o se dedicaba principalmente al comercio y además poco a poco fueron ganándole cierta influencia al rey. ¿Vale? Sin embargo, pues el rey nunca dejó de ser el rey y poco a poco tuvo que encontrar alguna forma para meterle presión a los siervos que, bueno, ya eran la recién fundada clase de la burguesía. ¿Sale? Bueno, entonces, estos burgueses, pues obviamente no siempre iban a estar de acuerdo con estar siendo sometidos por el rey. Y llegó un punto en donde los burgueses, ¿vale? Tuvieron que rebelarse. ¿En contra de quién? Del rey. ¿Sale? ¿Vale? Prácticamente de eso habla toda esta diapositiva. Vamos a estar viendo, ¿sale? ¿Vale? Cómo es que la burguesía se levanta en contra de el antiguo régimen. ¿Sale? ¿Vale? ¿Cuáles son algunas referencias históricas que hay que conocer durante el Renacimiento? Bueno, primero tenemos que en 1492, mándeme. ¿Se puede compartir la? Ahí va. Ah, ya le estaba, perdóneme, ahí va. Ahí voy. Me dice error aquí. A ver, ventana, compartir. ¿Ya se compartió? Eso, mero. No, ¿de qué? Sale, vale. Entonces, en esta parte, ¿vale? Tenemos que para 1492, ¿vale? Cristóbal Colón por ahí inicia sus viajes y descubre el Nuevo Mundo. Originalmente Cristóbal Colón hizo un viaje para conocer o para encontrar rutas comerciales nuevas a las Indias. En esta época, ¿vale? Todo lo que es España y Portugal comerciaba mucho con la India. ¿Vale? Especias, situaciones de tela, pero, ¿vale? Había una zona que estaba invadido por bárbaros, ¿sale? ¿Vale? Estos bárbaros, pues, no permitían que hubiese el comercio como debería de ser. Y entonces no le quedó de otra a Cristóbal Colón, ¿sale? ¿Vale? Que proponer esta idea de que el mundo era redondo, porque hasta ese momento, ¿vale? Durante la Edad Media, antes del Renacimiento, se creía que la Tierra era plana, ¿vale? Y que por eso cuando los barcos llegaban a cierta posición desaparecían, ¿no? Porque se caía, ¿no? Hoy día pues ya sabemos que eso no es cierto, aunque todavía hay gente terraplanista, ¿no? Que creen que la Tierra es, bueno, ya no voy a decir nada mejor, ¿vale? El chiste es que todavía hay gente que cree eso, ¿vale? Y bueno, cada quien. Entonces,
Antes se creía eso, que la Tierra era plana. Bueno, hoy día ya sabemos que no, y entonces Cristóbal Colón, ¿vale? Que era de Italia, va y le dice a su rey, oye, ¿sabes qué? ¿Vale? Yo puedo ayudarte a encontrar nuevas rutas, ¿sale? ¿Vale? Para que puedas generar la parte del comercio, para que mejore la economía en Italia y todos salgamos adelante. Y su gobierno le dijo, no. Como en todos lados, ¿no? Hay como que muchas ideas, las hacemos y nuestro gobierno nos manda muy lejos. En ese momento de la historia, en 1492, ¿sale? ¿Vale? Una de las potencias más fuertes, ¿vale? En el mundo era España. España competía con Inglaterra, ¿vale? O sea, estaban al nivel, no eran los meros meros en ese momento. De hecho, de ahí fue que se dio la conquista española aquí en el Nuevo Mundo y que España todavía subió aún más su poderío, que después no supo aprovecharlo y entró en crisis y hoy día España es de lo peorcito que hay en Europa, ¿no? Pero bueno, en ese momento España era de lo mejorcito que había. Entonces, Cristóbal Colón va, ¿vale? Con los reyes católicos, ¿vale? Fernando de Aragón e Isabel la Católica, ¿vale? De ahí la estación del metro que hay, ¿no? Y les dijo, oye, ¿saben qué? Yo sé que ustedes tienen un buen desarrollo económico, pero que han tenido problemas por estas situaciones que se han generado entre su territorio y las Indias, ¿no? O la India, que es donde ustedes generan mucho comercio. ¿Qué les parece si yo les ayudo, ¿vale? A encontrar una ruta nueva para llegar a la India, ¿no? Rodeamos esta situación y llegamos a la India sin mayor problema. Y entonces, pues los reyes católicos de España, ¿vale? Van con la iglesia católica, porque en ese momento, bueno, de hecho hoy día todavía España es medio, de hecho es de los países más católicos en el mundo después de nosotros, porque fuimos evangelizados y católicos a morir, ¿no? Entonces, España tuvo que ir a pedirle permiso, ¿sale? ¿Vale? A la Iglesia Católica a ver si ellos les daban este consentimiento, ¿vale? Y la Iglesia Católica le dijo, ok, va, te damos permiso, ¿sale? ¿Vale? Busca tus rutas, haz esta situación sin problema. Entonces Cristóbal Colón empieza a buscar las rutas, llega a un territorio, ¿vale? Y al llegar dice, ya llegué a la India, ¿no? A las Indias. De hecho, por eso cuando llega al territorio, a las personas que vivían aquí en América nos decían indios, porque originalmente pensaban que pues que habían llegado a las Indias, pero no es cierto. Llegaron a un continente que ellos no conocían. Tiempo después, ¿sale? ¿Vale? Américo Vespucio se da cuenta que no, o sea, que Cristóbal Colón no llegó a las Indias, ¿sale? ¿Vale? Que realmente llegó a un nuevo continente, a un nuevo mundo, ¿sale? ¿Vale? Y en honor a Américo Vespucio, ¿vale? A este territorio se le bautiza como América. Y entonces, al darse cuenta que es un nuevo continente, pues ahí empieza la Iglesia Católica, ¿sale? ¿Vale? Porque la Iglesia Católica ya tenía muchos problemas con algunos países europeos, entre ellos Alemania. Alemania fue el primer país que puso de cabeza la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque antes, acuérdense que durante la Edad Media nadie sabía leer ni escribir, nadie, solamente el clero. ¿Quién es el clero? La iglesia, los que pertenecen a la iglesia, sacerdotes, todos los que pertenecen a la iglesia son los únicos que sabían leer y escribir, ¿no? Tiempo después, bueno, ya la gente empezó a aprender, pero en este momento solo la iglesia, solo los del clero sabían leer y escribir. Entonces, Martín Lutero era perteneciente al clero, de hecho lo excomulgaron y lo trataron de lo peor del mundo. Bueno, Martín Lutero fue un alemán que empezó a criticar la venta de indulgencias. ¿Alguien sabe qué son las indulgencias? Como tratados que se hacían para el perdón, para perdonar, ¿no? Para perdonar los pecados. Exactamente, la Iglesia Católica tenía una tabla en la que decía, por tal pecado te cobramos tanto. Entonces, dependiendo del pecado, era lo que uno pagaba, ¿no? Y entonces Martín Lutero
que sí sabía leer y escribir y que sí sabía lengua muerta en la que estaba escrita la Biblia, ¿sale? ¿Vale? Dijo, pero eso no dice la Biblia. ¿Por qué rayos tu iglesia católica le estás vendiendo a gente que no puede pagar un perdón para entrar al cielo cuando realmente Dios no necesita el dinero? Y entonces Martín Lutero empieza a criticar muchas prácticas de la Iglesia Católica, ¿sale? ¿Vale? Y lo primero que hace es decir, no podemos nosotros ser los únicos que tienen acceso a las Santas Escrituras. Y Martín Lutero fue el primero en traducir la Biblia al alemán. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, al traducirla al alemán, le dio la posibilidad a los alemanes de poder interpretar por sí mismos la Biblia. Y se funda, ¿vale?, la iglesia protestante y se da la famosísima Reforma Protestante. ¿Mande? Era otro de sus seguidores en Francia, Juan Calvino, ¿vale? Con Juan Calvino. Y entonces, Martín Lutero, ¿vale?, logra que la Iglesia Católica pierda muchísimos seguidores, muchísimos. Y obviamente al perder muchos fieles, ¿qué más perdía la Iglesia? Dinero. Y obviamente a la Iglesia Católica pues no le iba a convenir perder tanto dinero. Entonces, cuando la Iglesia Católica se entera de que Cristóbal Colón y España descubrieron un nuevo mundo con mucha gente a la cual evangelizar, pues se firma el Concilio de Trento, se firman muchos acuerdos en los que la Iglesia apoya la conquista del Nuevo Mundo por parte de España y de Portugal, siempre y cuando fuera prioridad la evangelización. Y entonces lo primero que hacen los españoles cuando llegan aquí en México es destruir todos los ídolos que había, todas las estatuas, las esculturas de Huitzilopochtli, de Quetzalcóatl, de Tlaloc, de todo lo que era la parte de las deidades prehispánicas, y empiezan a construir iglesias y monasterios encima de lo que tenían nuestros antepasados, ¿vale? Para obligarlos por las buenas o por las malas, ¿vale?, a convertirse en católicos. ¿Sale? ¿Vale? Y usaron, mándeme. Por eso nos dicen que nos conquistaron con la espada y con la cruz, ¿no? Exactamente. ¿Sale? De hecho, utilizaron 3 métodos. El primero fue el Santo Oficio. El Santo Oficio es equivalente a la Inquisición. Cualquier práctica considerada una situación oscura, una situación que no fuera de la Iglesia Católica, pagana, cualquier actividad pagana que es fuera de la Iglesia Católica, era castigada. Los torturaban, los dejaban colgados por días. Hay muchas técnicas de tortura, ¿vale?, que se aplicaron durante esta evangelización. La segunda fue la encomienda. ¿Qué es eso de la encomienda? A cada peninsular, ¿qué es un peninsular? Es una persona nacida en la península ibérica. ¿Qué es la península ibérica? España y Portugal. Entonces, estas personitas pues llegaban acá y eran los meros en América. Y entonces, no era su tierra, no era nuestra tierra, pero bueno. Llegaban los peninsulares, eran los que tenían más privilegios, y a cada peninsular se le encomendaba entre 10, 15, 20 indígenas. Y ellos, ¿vale?, tenían que educarlos en todo, en la parte moral, en la parte espiritual, ¿vale? Y a cambio de recibir esa educación, los indígenas tenían que trabajar para ellos, ¿vale? O sea, el encomendadero, el peninsular, les daba cierto asilo, cierta comida, educación, y ellos tenían que trabajar toda su vida para el encomendadero, ¿vale? Esa fue otra. Y la tercera práctica que utilizaron para evangelizar fue el teatro misionero, las pastorelas. Todo el mundo conoce una pastorela, ¿no? Cualquier obra en donde se nos enseñen la Biblia o pasajes bíblicos es una situación, ¿vale?, de teatro misionero que se utilizó como una forma de evangelizar al Nuevo Mundo.
¿Sale, vale? Y ahí fue cuando la situación de la Iglesia Católica recupera un poco de seguidores, bueno, no un poco, muchísimo, ¿no? De hecho, ahorita de los países más católicos que hay en el mundo, pues fueron a los que nos evangelizaron durante este momento de la historia. ¿Sale, vale? ¿También hubo como una manifestación de las tradiciones de los Sí, claro. nos explicaron ahí en Teotihuacán, sí, también había ciertas prácticas que fueron malentendidas, ¿no? Y que eran muy criticadas por parte de los españoles. El detalle es que los españoles o los que serían como traductores, entre ellos la Malinche, ¿sale, vale? Y algunos diáconos que estuvieron mucho tiempo antes aquí, ¿vale? No dominaban al 100% pues, el náhuatl ni el idioma de las culturas que vivían aquí, que radicaban aquí antes de la llegada. Y obviamente muchas prácticas se malentendieron, ¿vale? Y generaron ciertas situaciones, ¿vale? Por lo que se satanizaron algunas prácticas que se llevaban a cabo antes de la conquista, ¿vale? Vientos. Junto con Martín Lutero, ¿vale? Está Juan Calvino en Francia. En Alemania, el que implementa la reforma protestante es Martín Lutero. Y en Francia lo hace Juan Calvino. El chiste es que por toda Europa empiezan a perderse muchísimos seguidores de la Iglesia Católica. Y no solo eso, ahorita van a ver dónde más ocurre. ¿Sale, vale? Luego tenemos que para 1610, Galileo Galilei, ¿sale, vale? Perfecciona el telescopio y comprueba la teoría de Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico propone la teoría heliocéntrica. Esta teoría heliocéntrica decía que lo que era el centro del universo, del sistema solar, era el Sol y no la Tierra. Antes la Iglesia decía que el centro del sistema, del universo, era la Tierra. ¿Vale? Entonces, cuando Nicolás Copérnico dice, no, la Tierra no es el centro es el Sol y la Tierra gira alrededor del Sol, lo mataron. Mataron a Nicolás Copérnico porque estaba en contra de lo que la iglesia decía. Y entonces, después de que mataron a Nicolás Copérnico, Galileo Galilei, ¿vale? Perfecciona el telescopio y dicen, ¿qué creen? Que Nicolás Copérnico tenía razón. Se equivocaron los de la iglesia y entonces la iglesia después mandó un comunicado y le pidió perdón oficialmente. Pero pues ya estaba muerto, ¿no? Pues ya que pues ni modo que reviviera. ¿Vale? Entonces, eso ocurrió durante el Renacimiento. ¿Vale? ¿Mandé? No, pero lo de la reforma protestante sí. Esto sí viene. ¿Vale? Y entonces, esta reforma protestante, ¿vale? Empieza, pregunta de examen, con Martín Lutero en Alemania. Y acuérdense, lo primero que hizo fue traducir la Biblia. ¿Para qué? Para que ya no engañaran a la gente. Para que la gente por sí sola pudiera entender la Biblia, pudiera interpretarla y ya no tuviera que creer ciegamente lo que la iglesia decía, porque eso pasaba durante la ¿qué? La Edad Media. Pero ya estábamos en otra edad, ya estaba empezando el Renacimiento. ¿Sale, vale? Ya estábamos en el Renacimiento. ¿Ok? Y entonces, ¿vale? Juan Calvino se hace muy amigo de Martín Lutero. Él era francés. Y dice, oye, pues tienes razón. A Dios no le sirve el oro, a Dios no le sirven las monedas, le sirve que la gente esté bien, que la gente crea en Él, que la gente piense en Él de manera bien. ¿Sí me voy a entender? Entonces Juan Calvino lleva esta reforma protestante a Francia. ¿Vale, vale? Y no solo eso, en Inglaterra. En Inglaterra tenemos, ¿vale? Al famosísimo rey Enrique VIII. Este rey era bien inteligente, pero además bien enamoradizo. Entonces, antes, de hecho hoy día es muy difícil divorciarse por la Iglesia Católica, ¿vale? Pero antes era imposible. Una persona se casaba por la iglesia con alguien más y ese matrimonio era de por vida. No podías separarte. Entonces, Enrique VIII se casa por la Iglesia Católica,
¿vale? Con su esposa, pero se enamora de otra, que se llama Ana Bolena. Ahí vale. Entonces, Ana Bolena pues le hace ojitos a Enrique VIII, no le es indiferente. Y entonces Enrique VIII va con la iglesia católica y les dice, oigan, pues es que ya me quiero casar con Ana Bolena porque no quiere estar conmigo si no estamos casados y quiero divorciarme de mi esposa. Ya ni la quiero. Y entonces la iglesia católica le dice, ¿sabes qué? No, no puedes. Es imposible que tú, después de haberte casado con alguien a la que le juraste amor eterno frente a Dios, y ahora la quieras dejar. Y entonces Enrique VIII dijo, no, pues entonces dejo de ser católico. Y fundó su propia iglesia, la iglesia anglicana. Y entonces la iglesia anglicana, eso sí, permitía divorciarse. Y entonces deja de ser católico, se vuelve anglicano, funda la iglesia anglicana, se divorcia y se casa con Ana Bolena, ¿sale, vale? Y esa es otra historia de Inglaterra que no pregunté en el examen, pero está entretenida, ¿sale, vale? Dudas de esta parte. Y entonces, imagínense, ya Europa estaba dividida totalmente en los países que eran supercatólicos, ¿vale? Supercatólicos, moralistas, tradicionales, ¿vale? Y del otro lado tenemos a los países protestantes. Había dos bandos en Europa. Los supercatólicos, moralistas, reservados, pues eran España y Portugal, ¿vale? Y los superliberales, Francia, Inglaterra y Alemania. ¿No? Ellos ya eran totalmente ajenos a la iglesia católica. Y entonces los países católicos empiezan a fomentar la contrarreforma junto con la iglesia católica. En este caso, la iglesia católica dice, ok, va, me equivoqué un poco, la regué, mira, ya no voy a cobrarte tanto, ya voy a cambiarle esta forma de ver las situaciones, ya te voy a dejar que tú también puedas leer la Biblia, o empieza a adaptarse un poquito a las demandas de la gente, y además en esta contrarreforma, ¿vale? Genera la necesidad de evangelizar al nuevo mundo. ¿Vale? Y con esta contrarreforma, la Iglesia Católica, ¿vale?, recupera algunos de los seguidores que perdió con la Reforma Protestante. ¿Vale? Sin embargo, esta Reforma Protestante y toda esta división, esta bipolaridad ideológica religiosa que se dio en Europa, ¿vale?, viene con una crisis moral en Europa bien importante, ¿no? Porque muchos que toda su vida habían sido católicos, ¿vale?, y dejaron de serlo, empezaron a hacer todo lo que la Iglesia Católica decía que no, ¿no? Y entonces viene una crisis moral bien fuerte en Europa, ¿vale? Pero también vienen ideas de libertad, ideas del uso de la razón, ideas de desprendernos de este teocentrismo arraigado que se tenía en la Edad Media, ¿vale? Y es como se gesta el famosísimo renacimiento, el renacer del hombre, de la inteligencia, dejar de creer ciegamente en la iglesia, ¿vale? Y entonces pensar, ¿vale?, por mí mismo si lo que hago es correcto o no lo es, ¿vale? Dudas de estas referencias históricas que vienen en el examen. La iglesia como que trata de reivindicarse, como que decir, ok, la regué un poquito, ¿vale? Nunca va a pedir perdón porque la iglesia pues es la iglesia, no es la mera, pero dice, ok, mira, te voy a adaptar un poquito para que veas cómo podemos llegar a una regla. Y además en la contrarreforma obliga a los países católicos a evangelizar al nuevo mundo. ¿Sale, vale? Dudas. ¿Vamos bien? En casita, dudas. Perfecto. Sale, vale. Y entonces viene también una renovación cultural. Es decir, dejamos de creer totalmente en lo que la iglesia nos decía, ¿vale? Y eso nos permitió a nosotros, ¿vale?, tener un humanismo
¿Qué es el humanismo? Humanismo, ismo, corriente de pensamiento, humano, humano. El humanismo es la corriente de pensamiento en donde toda la creación gira en torno al humano, a la persona. Ya no va a girar en torno a Dios. Acuérdense que durante la Edad Media todo giraba en torno a Dios, de ahí que tenemos un teocentrismo. Pero aquí no, aquí ya viene un humanismo, ¿vale? Queremos generar un renacer del espíritu clásico, ¿vale? ¿Vale? Es decir, ¿quiénes eran los clásicos? Grecia y Roma. Queremos recuperar el uso de la razón. Acuérdense que todo el conocimiento que tenemos hoy día, ¿vale? Inició en Grecia. Veíamos, por ejemplo, el concepto de átomo, Leucipo, ¿no? Desde Grecia, siglo V antes de Cristo, en Grecia ya se tenía la idea de átomo. Que la Iglesia Católica quemó todo el conocimiento de Grecia, ¿vale? La Biblioteca de Alejandría y un buen de conocimiento se perdió en esa edad, es otra cosa, pero ya existía. ¿Sí me doy a entender? Si me remonto al teorema de Tales, ¿vale? Al teorema de Pitágoras, matemáticas, y el teorema de Pitágoras sigue siendo aplicable hoy día. Y se hizo en Grecia, en los clásicos. ¿Sí me doy a entender? Entonces, durante este renacimiento, queríamos un renacer de los clásicos, es decir, un renacer del conocimiento, un renacer de la luz, de que la gente deje de creer ciegamente en la iglesia y piense por sí misma. ¿Sale, vale? Viene un racionalismo que es el uso de la razón, el uso de la inteligencia y el crear arte por gusto, no porque Dios me lo pida, no porque sea una inspiración divina o porque tenga que hacer una novela o un poema para Dios. No, yo puedo crear arte por el simple hecho de que me gusta el arte, de que puedo crear la diferencia de los demás animalitos. Yo, humano, sí puedo hacer poemas, puedo hacer música, puedo hacer pintura, dibujo. Y empiezan a surgir muchos artistas y científicos del Renacimiento. Entre ellos, Miguel Ángel, pregunta de examen. Estas las preguntan como relación de columnas. ¿Sale, vale? Miguel Ángel, ¿vale? Que durante el Renacimiento pintó la Capilla Sixtina, la bóveda de la Capilla Sixtina. De hecho, uno de los fragmentos de la bóveda de la Capilla Sixtina, bueno, una réplica la tenemos aquí en la cafetería, que es donde está Dios tocando el dedo de Adán. ¿Vale? La creación. En la cúpula, en la parte de arriba, exactamente. Si ves la bóveda, la cúpula, en la parte de arriba. También pintó el David y la escultura, ¿vale? De la piedad. Tenemos a Leonardo da Vinci, que es considerado el más talentoso de la historia porque la hizo de todo. Era inventor, era pintor, era científico, la hizo de todo. ¿Ah? Creo que sí hay una película, ¿no?, que se llama El Código da Vinci. ¿No la han visto? Bueno, ¿vale? Leonardo da Vinci pintó la famosísima Gioconda, mejor conocida como la Mona Lisa, ¿no? Que nunca nadie ha podido replicar esa obra porque tiene la peculiaridad, que sin importar desde dónde veas la obra, parece que te está mirando. ¿Vale? O sea, si yo la pongo de este lado, parece que me mira. Si me pongo frente a ella, parece que me está mirando. Si me pongo del lado izquierdo, parece que me sigue mirando. ¿Vale? Y eso nunca nadie desde ese entonces lo han podido replicar. ¿Vale? También pintó El hombre de Vitruvio. No sé si han visto una imagen en donde está un hombre desnudo, ¿vale? Con las extremidades extendidas y alrededor una circunferencia, ¿vale? Ese es el hombre de Vitruvio. ¿Vale? Y fue pintado por Leonardo da Vinci. Y finalmente La Última Cena, que es la que está presente en todos los comedores, ¿no? De nuestras casas, que está Jesús cenando con los apóstoles, ¿no?
Ahí, ¿vale? La pintó Leonardo da Vinci. La tortuga ninja, ¿no? Exactamente. De ahí, de hecho, el ratoncito que era el papá de las tortugas ninja admiraba a los inventores y artistas renacentistas. De ahí que las tortugas se llamaban Miguel Ángel, Leonardo, Rafael y falta Donatello. ¿Vale? ¿Vale? ¿Dudas? ¿No? Perfecto. Luego tenemos a Rael Sanzio con El triunfo de la Galatea, a Miguel de Cervantes Saavedra en El siglo de oro español con Don Quijote de la Mancha, y a William Shakespeare. Esto lo vamos a ver más a fondo en literatura. Cuando veamos corrientes literarias, ¿vale? Ahí vamos a ver más a fondo esta parte. Y William Shakespeare, la obra más famosa de él, Romeo y Julieta. ¿Vale? ¿Vale? Romeo y Julieta. De hecho, esta obra es una obra dramática. Le ha generado un buen de dinero a un buen de películas, ¿no? Muchísimas películas están basadas en esa obra, que hoy día ya se las pintan con otros nombres, pero es lo mismo, es lo mismo. ¿Vale? ¿Vale? Y está Otelo y Hamlet. Salud. Que Hamlet, salud. Entonces, que Hamlet es un monólogo, ¿no? Más adelante vamos a ver lo que es un monólogo, un soliloquio, ¿vale? Que son formas en las que puede estar narrada una obra dramática, ¿vale? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Perfecto. En casita, ¿dudas? Perfecto. Seguimos. ¿Cómo que 2:45? Ahí está. Vale, bueno. Hay algo que se conoce como antiguo régimen. El antiguo régimen se caracteriza por un poder absolutista. ¿Qué es esto? ¿Qué es un poder absolutista o una monarquía absolutista? Bueno, existe un rey, un zar, un emperador todopoderoso. Él tiene a su cargo todo el poder y todo lo que él dice se tiene que hacer. Sin importar que alguien esté en contra, ¿vale? Como él es el rey absolutista, se tiene que hacer sí o sí. Entonces, este régimen absolutista, esta monarquía absolutista, predominó durante mucho tiempo en la Edad Media, ¿vale? Y en la Edad moderna, ¿vale? Y durante el Renacimiento, ¿vale? Este régimen absolutista, en el que el rey controlaba todo, se caracterizó porque la burguesía intentaba comerciar. Acuérdense que la actividad principal de los burgueses era el comercio, vender, comprar, y de ahí, ¿vale? Fue que generó toda su riqueza. Entonces, el rey absolutista siempre quiso generar ganancias de las actividades de todos. Entonces empezó a generar muchos impuestos a los comerciantes burgueses. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque era el rey. Y el rey podía hacer lo que él quisiera. Y como era un régimen absolutista, no había poder humano, ¿vale? Que lo pudiera contradecir. Y más porque antes el rey era elegido por Dios. ¿Vale? O sea, Dios señalaba quién tenía que ser el rey. De ahí, por ejemplo, la famosísima espada del rey Arturo, ¿no? Que el que pudiese sacar esa espada era el que Dios iba a elegir como el futuro rey de la nación. ¿Sí me voy a entender? Y así hay muchas historias, en donde el que elegía el rey era Dios. Entonces, como el rey era elegido por Dios, el rey tenía todo el poder posible. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, cuando viene el Renacimiento, ¿vale? Después del Renacimiento viene algo que se conoce como el siglo de las luces, pregunta de examen. Este siglo de las luces es el siglo XVIII, pregunta de examen. ¿Después de qué? Después del Renacimiento
viene el siglo de las luces. O sea, ya renace el conocimiento y ese renacer del conocimiento me trae luz, me trae ilustración, me trae una nueva forma de ver el mundo. A esa nueva forma de ver el mundo, que fue resultado del renacimiento, es decir, del renacer de los clásicos, ¿vale? Se le conoce como siglo de las luces, ¿vale? Que es el siglo XVIII. El siglo XVIII va desde 1700 hasta 1799. ¿Vale? Y entonces, este siglo de las luces, esta ilustración, acuérdense, luz referente a conocimiento. Acuérdense, siglo de las luces porque hubo mucho conocimiento. Muchas personas empezaron a razonar, empezaron a generar críticas, empezaron a dejar de creer ciegamente en lo que la iglesia decía. Y surgen muchos pensadores ilustrados. ¿Vale? Entre ellos, Thomas Hobbes, ¿vale? Que propone las bases del laicismo. ¿Qué es eso? ¿Qué significa que algo es laico? Exactamente. Algo es laico cuando está o cuando es ajeno a la iglesia. Eso significa que es laico. Entonces, Thomas Hobbes dice, no todo es, no en todo tiene que meterse la iglesia. No todo le importa a la iglesia. No en todo debe de meterse la iglesia. No. Y no solo eso. En lugar de que la iglesia se meta en todo, mejor proponer el uso de la razón. Que en lugar de que la iglesia diga cómo se hace, mejor tú razónalo, obsérvalo, genera conocimiento. Ya no necesitas que la iglesia esté metida en todo. ¿Vale? Fue lo que generó Thomas Hobbes en su obra El Leviatán. ¿Vale? Sí. Preguntan, ¿quién propone el laicismo? Thomas Hobbes en El Leviatán. Pregunta de examen. Más para área 3, pero puede venir en cualquier examen, ¿vale? Porque es básico esto. Thomas Hobbes, en su obra El Leviatán, da las bases del laicismo. Repito, Thomas Hobbes, en su obra El Leviatán, da las bases del laicismo, ¿vale? Luego tenemos a John Locke, ¿vale? Otro político inglés. Y él dice que todo el conocimiento tiene que ser a base de la experiencia. Es decir, ya no creas lo que te dicen. Tú experimenta. Tú genera el conocimiento. Tú, con base en tu razón, ¿vale? Aprende, ¿sale? ¿Vale? No creas ciegamente en lo que te dice. ¿Vale? ¿Cómo se conoció su obra de John Locke? Ensayo sobre el gobierno civil. Pregunta de examen. La obra de John Locke es el ensayo sobre el gobierno civil. Después tenemos a Montesquieu. Montesquieu es de los más comunes en los exámenes de admisión porque él da las bases de todos los gobiernos actuales. Él da las bases para la división de poderes. Acuérdense que acá en los gobiernos absolutistas, una sola persona tenía todo el poder. ¿Qué persona? El rey. Entonces él dice, Montesquieu dice, no, que una sola persona tenga todo el poder
es enfermizo y puede generar muchos problemas. Miren cómo estamos. ¿Sale, vale? Y entonces, ¿vale? Montesquieu dice, lo ideal es que el poder y el gobierno de una nación, ¿vale? Se divida en 2, 3, 4 poderes para evitar que haya excesos. Si uno comete un exceso, que los demás tengan las mismas facultades para detenerlo. ¿Sí me voy a entender? ¿En qué obra pregunta el examen? El espíritu de las leyes. Esto siempre lo preguntan. Ahora, acuérdense, ¿quién da las bases o quién propone la división de poderes? Montesquieu. Montesquieu propone la división de poderes. De hecho, hoy día, pues en teoría, en la mayoría de los países tenemos una división de poderes. Aquí sí hay, ¿no? Está el poder ejecutivo federal, ¿no? Que es el presidente. El poder legislativo, que son las cámaras, ¿no? La alta y la baja, senadores la alta y diputados la baja, y el poder judicial, ¿no? Que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para evitar, pues, el exceso en teoría. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Sale, vale. Luego tenemos a otro. Todos los que nos dedicamos a la educación, ¿vale? Somos súper fan de Rousseau, Juan Jacobo Rousseau o Jean-Jacques Rousseau. Él era francés, ¿sale, vale? Y él escribió lo que es el contrato social, ¿sale, vale? Y en esa obra dice que el verdadero poder de un gobierno reside en el pueblo. Es decir, mientras más fuerte sea un pueblo, más fuerte es el gobierno. ¿Vale? Y que realmente los que deben de elegir y que los que deben de tomar las decisiones y para los que se debe de tomar las decisiones de un gobierno, ¿vale? Es para el pueblo. De ahí el concepto de soberanía popular. ¿Vale? Que el pueblo pues tiene el poder de elegir, el poder de ser los que elijan a sus gobernadores, etc. ¿Vale? Y no solo eso, también escribió otro libro que se llama El Emilio de la Educación, que da las bases para la educación hoy día. O sea, todas las escuelas y todos los maestros, o en la mayoría de los maestros, tomamos como base ese libro para dar clases. ¿Vale? Desde ese entonces. ¿Vale? Y no ha cambiado. ¿Vale? ¿Dudas? Perfecto. Luego tenemos a Francois Marie Voltaire, mejor conocido como Voltaire. Así viene. ¿Vale? Apréndanselo como Voltaire. Y Voltaire es un defensor de la vida político-religiosa de manera tolerante. Es decir, antes era obligatorio ser católico, totalmente obligatorio. Pues Voltaire decía, no, hay que ser tolerantes, ¿no? Si no quieres ser católico, pues entonces creen otra cosa, ¿no? Antes era obligatorio creer todos que lo que decía el rey era correcto. No, pues cierta tolerancia, ¿vale? Hay que permitir cierta tolerancia, ¿vale? Para que la gente pueda elegir, tomar ciertas decisiones libres, ¿sí me voy a entender? ¿Vale? Es decir, Voltaire propone la tolerancia en la vida político y religiosa. Y luego tenemos a Quesnay. Quesnay fue un economo, ¿vale? Que él explicó que la base para todo el desarrollo económico de un país es la agricultura. Es decir, que un país debe de garantizar la comida para su pueblo antes de enfocarse a cualquier otra actividad económica. Que el éxito de un país radica en qué tan sustentable es la actividad agrícola, agropecuaria. Que si nosotros garantizamos
el alimento o la comida de toda nuestra población, ¿vale? La población va a ser fuerte y vamos a poder generar un mayor desarrollo económico, ¿vale? Hoy día algunos países pues no les ha quedado claro, porque muchos países luego ni siquiera son, no tienen sustentabilidad en cuanto a la parte agropecuaria, ¿no? Tienen que importar maíz, importar ciertos productos que en teoría deberían de producir ellos mismos, ¿sale, vale? Y finalmente, el padre del capitalismo, ¿sale, vale? De uno de los precursores de todas las crisis económicas que ha habido en la historia, ¿sale, vale? Adam Smith, ¿sale, vale? Que literal es el papá del capitalismo. Él propone la libertad económica, pregunta de examen, en su obra La riqueza de las naciones. Repito, Adam Smith propone en su obra La riqueza de las naciones la libertad económica. ¿Y esto qué significa? Bueno, quedamos entonces que en el antiguo régimen, un régimen absolutista, ¿quién tenía el poder absoluto? El rey. Y entonces el rey controlaba todo, incluyendo el comercio. Entonces, por ejemplo, si Eduardo quería venderme algo, ¿vale? Antes de vendérmelo a mí, tenía que pagarle al rey una parte de lo que iba a obtener como ganancias. ¿Vale? Y al principio pues eran pagos módicos, ¿no? Como aceptables. Pero poco a poco cuando entraba un país en crisis, el rey no quería padecer la crisis. Entonces, si entra un rey en crisis, ¿vale? ¿Cómo podía mantener él su estatus económico si su país estaba en crisis? Subiendo los impuestos. Entonces fue aumentando más y más y más los impuestos, ¿sale? Lo que empobreció al pueblo. Y entonces Adam Smith dijo, no, si quieres un pueblo, una nación fuerte, debe de haber libertad económica. No tienes tu soberano que intervenir en el comercio. Debe de haber una libre competencia, ¿vale? Debe de haber una libre competencia y tus ciudadanos deben de poder gobernar, deben de poder comerciar sin que tú controles o regules algo. ¿Vale? Dudas. Y él es el padre del capitalismo. ¿Vale? De hecho, hoy día tenemos el capitalismo, ¿vale? Y esta situación, ¿vale? Es resultado de Adam Smith, ¿vale? En donde hay una libre competencia en teoría y entonces cada quien pone los precios que le convienen, ¿vale? Cada quien compite, ¿vale? Para ver quién vende más, etcétera, ¿vale? Pero realmente vamos a ver más adelante que la libre competencia no existe, ¿vale? No existe, ¿ok? ¿Dudas de esta parte de historia universal? ¿Dudas? ¿No? ¿Preguntas? ¿Vamos bien? Perfecto. Vale. Hasta aquí nos quedamos en historia universal. Si no, me recuerdan, ¿no? Que me quedé en pensadores de ideas de la ilustración, por favor.